Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 100. ¿Ya estén listos? Pues déjenme. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros y nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, para sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, en su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora vamos a cantar Jesús viene en las nubes, unos coritos. Pues ya se comienzan. Jesús viene en las nubes, y le está levantando. El que no se prepare, así se va a quedar. Mi alma adorará, mi alma adorará. Jesús viene en las nubes, y le está levantando. El que no se prepare, así se va a quedar. Cristo
tantos especiales, pues, que canten todos, que canten todos.
esta tarde. Te pedimos que la bendigas y que bendigas a todos los que van a dar y también a los que no pueden dar por ahora. Bendice lo que lo pidemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es la lección número 4. La lección número 4. Lección número 4 del día. Lección número 4. Y el título se llama El carácter cristiano incluye morir con Cristo. El carácter cristiano incluye morir con Cristo. Ese es el título o el tema de hoy. Y luego Romanos 6. Vamos a leer los 6. Romanos 6 del 1, Romanos 6 del 1 hasta el 13, los demás leemos los. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Te damos gracias, Señor, por estos momentos tan especiales en que hemos leído tu palabra, Padre Celestial, porque tu palabra es bendita y es una bendición para nuestras vidas. Gracias por ello, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. El tema es el carácter cristiano incluye morir con Cristo. ¿Qué quiere decir morir con Cristo? ¿Qué quiere decir? A ver. Sí, morir con Cristo. No saben ustedes qué quiere decir morir con Cristo. Porque Cristo murió de la cruz, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros morimos con Cristo? En la carne. Dice de la carne. Cualquier otra más. Ya perdí con Cristo. Nadie más. El carácter cristiano incluye morir con Cristo. ¿Qué quiere decir? Es que moremos con Cristo. Pecado. El pecado, dice, tener el pecado. Quiere decir que cuando tenemos el temor, lo invitamos a vivir a nuestro corazón, dice el vivir con nosotros. Y ya no vamos a vivir nosotros, sino que como lo invitamos a Él, Él vive dentro de nosotros. Entonces, vamos a morir para el mundo. Aquí dice, el carácter cristiano incluye morir con Cristo. Morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Entonces, morir con Cristo, que dice, demanda dejar de practicar el pecado. Porque cuando te entregas a Él, dice que el viejo hombre se muere y nace uno nuevo. Porque es como dice, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahorita
invitamos a nuestro corazón y ya sabemos que Él los va a cambiar, nosotros vamos a hacer nos falta, y tiempo para Él nos va a cambiar. Amén. Entonces, eso dice, morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Eso es morir con Cristo. O sea que vamos a estar vivos aquí, no estamos ahorita, ¿verdad? Vivos, pero como se dice, muertos al pecado. O sea, muertos para el mundo, ¿verdad? O sea, como dicen algunos hermanos, cuando andaba en el mundial, pero quiere decir que andaba cuando andaba en el mundo. Porque el mundial son los juegos que se hacen, ¿verdad? Pero eso quiere decir, como por eso dicen cuando andaban en el mundial. Y es que no es que anduvieran, pues, y aquí algunos sí, pero algunos no andaban tan perdidos, pero como quiera andaban haciendo mal. Pero que vienen a Cristo ya dejan aquello que hacían, porque vinieron a Cristo. Entonces eso por eso dicen, morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Entonces resulta imposible morir al pecado y vivir o sea, se puede morir al mundo y vivir en él, o sea, se puede morir al pecado y vivir todavía en él, en el pecado. Yo pienso que el pecado todo el tiempo va a haber, pero cuando nosotros, ¿verdad? Viste para ver que dices Cristo de morir en ganancia, ¿verdad? Lo vamos a honrar a Él, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a quitar del pecado. Para vivir con Cristo, porque si no dejamos el pecado, no vamos a poder vivir con Cristo. Tiene que dejar, o sea, morir y entonces vivir. No quiere decir que estamos, no sé, ya sin tentaciones ni cosas que vienen a nosotros, pruebas y todo, a querer hacer que vuelvan de vuelta. Porque el apóstol Pablo así decía, ¿verdad? No me acuerdo cómo decía el apóstol Pablo, que decía, yo quiero hacer lo mejor por Cristo, pero lo que quiero hacer mejor, lo que quiero hacer bien, no puedo. Aunque quiero, pero no puedo, porque hallo esto en mi carne, hallo que me estira a la ley del pecado. Y luego dice, miserable hombre de mí. Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego en el primer verso que encontramos ahí, como dice en el que leímos, perseveraremos, está haciendo pregunta, ¿verdad? Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Es ¿qué pues diremos? Dice, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta, ¿verdad? Primero, esa es una pregunta. ¿Qué pues diremos? Es lo que dice Pablo. Y luego, porque es que hay algo que están diciendo. Y dice él, ¿qué pues diremos a esto que están diciendo? Porque hay algunos que decían, hagamos males, algunos que decían, que él decía, hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Y luego otro, él decía, Pablo decía, que se conoció el pecado cuando vino la ley, ¿verdad? Porque dice, yo no conocí la codicia, que era codiciosa, la gente era codiciosa, pero no sabía
hasta que vino la ley que dice, no codiciarás. Entonces, entonces estoy mal, porque entonces la ley te acaba señalando que tú estás. Entonces dice, pero cuando abundó el pecado, cuando creció el pecado así bien grande, el pecado, entonces dice que la gracia, ¿qué pasó con la gracia? ¿No se acuerdan? Cuando vino el pecado que abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia se hizo, estaba el pecado así al norte, la gracia se hizo todavía más grande para beneficio de la humanidad. Entonces el pecado creció y el, ¿cómo se llama? El regalo de Dios, la gracia, creció más todavía. Y por eso le decían a él, entonces hagamos males para que vengan bien. Y en veces se oía el pensamiento que entre nosotros te decían, piensa mal para que te vaya bien. Y no sé si ustedes oían eso. Piensa mal y acertarás. Piensa mal para que te vaya bien. Y acertarás. Y entonces, pues por eso y a él le decían eso. A él le decían eso, que él decía. En el capítulo 3 de Romanos, verso 8, y dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa? Cuya condenación es justa. Afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es que algunos decían que pensaban bien y les pasaba al revés, les vendía mal. Y luego si pensamos mal, pues va a ser al revés, nos va a venir. Y no, él echaban la culpa a él, que él decía eso. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bien. Y en el capítulo 5, verso 10 dice, porque 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se produjo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado creció, pero creció más la gracia, ¿verdad? Y entonces sobrepasó y vino la bendición. Pero entonces uno decía, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer pecado para que la gracia crezca. Bueno, si así es, y pues eso es lo que le decían, pues vamos a hacer pecado para que la gracia crezca. Y por eso viene a decir, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a qué? A esto que está diciendo la gente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es lo que es, ¿verdad? Porque le decían a él. Entonces vamos a hacer pecado para que la gracia abunde. Y entonces por eso decía, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Entonces dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, como dijimos ahorita, muertos en Cristo es morir al mundo. O sea, ya no andar haciendo lo del mundo, sino que ahora tenemos que andar haciendo que las cosas de Dios, ¿no? Haciendo las cosas de Dios. Ahora en vez de ir al baile, a bailar, como dice el hermano,
el Pachito dice, ¿verdad? Yo le dije ya que le cambie, que le diga la pollera colorada. Y entonces, ya ahora ¿qué hacemos? Porque se daba alegría, ¿verdad? Al ir al baile y todo. Entonces, pero era en la casa. Pero ahora ¿qué hacemos? Venimos a la iglesia a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque entramos a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora nuestro gozo y nuestra alegría, ¿cómo se llama? La alegría de nosotros, el gozo de nosotros. El regocijarnos ahora es venir a la iglesia para orar. Ahora es cantarle cantos. Ahora es diferente. Dejamos lo viejo para entrar a lo nuevo, ¿verdad? Entonces por eso dice ¿qué pues diremos? Que sabemos el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos morir al pecado y seguir de vuelta viviendo en el pecado. Hicimos una decisión de venir a Cristo Jesús como nuestro Salvador y entonces seguir en el camino, seguir de a Él. Ahora ya no seguimos el pecado, sino que seguimos a Cristo Jesús. Porque cuando era el pecado, era seguir a Satanás, pero ahora seguir a Cristo ya es en la vida nueva, ¿verdad? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, no se puede hacer las dos cosas, porque como cristianos usted ya no se va a sentir contento, no se va a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque ya ha conocido a Cristo, ya no puede andar haciendo lo malo. Y cuando hace alguna cosa así, de repente que se equivoca o algo, entonces no se siente a gusto, porque Cristo está buscando. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es verdad que cuando hemos sido bautizados, somos bautizados en Cristo, en su muerte, ¿verdad? ¿Cómo es eso? En agua no se agarra el agua y se deja así en la cara. Es un chorrito de agua. No, por eso se mete así, agarra y ¿qué hace el último? Lo mete hasta abajo. El bautismo, eso quiere decir hasta sumergido. Por eso dice el canto: en las aguas del bautismo sumergido fue Jesús. Jesús también fue bautizado, ¿verdad? Jesús también fue bautizado. Y fue bautizado cuando ya hizo muchos milagros o antes de hacer milagros. Antes de hacer milagros. Entonces Jesús fue bautizado y luego, así como todas las personas, como todos nosotros, él fue bautizado. Pero fue bautizado también así por Juan el Bautista, ¿verdad? Y empezó a hacer milagros. Pero así nosotros, lo que dice aquí, porque somos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, bautizados es hasta abajo, tapados completamente, es sepultados, es como sepultados en Cristo Jesús, en su muerte. Así, por eso Cristo Jesús fue sepultado, ¿verdad? Fue muerto y sepultado. Entonces, así nosotros hemos sido sepultados juntamente puesto en su muerte, ¿verdad? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras dice
en novedad de vida. Pero aquí pues, parece que dice más claro, en vida nueva. Entonces, fuimos bautizados en Cristo, somos sepultados juntamente, por eso el bautismo es como una sepultura, se sumerge todo. Para la muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos tratados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Entonces, Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo crucifican, muere, lo sepultan, ¿verdad? Lo sepultan porque murió y ya es libre de toda la carne del pecado. Y entonces resucita, ¿verdad? Y ahora tiene vida nueva. Ya no puede, ya no pueden hacerle nada porque ahora resucita con un cuerpo diferente. Hubo muchas resurrecciones, como por ejemplo Lázaro. ¿Y quién más resucitó de los muertos que Cristo resucitó? La viuda de quién? El hijo de la viuda, sí, el hijo de la viuda. Y Lázaro, no me acuerdo. La niña. También era la niña, ¿verdad? Que yo también. Y yo, porque mi niña está enferma y luego ya le dijeron, ya no te preocupes, que ya no venga Cristo porque ya murió. Entonces, como quiera Cristo fue y la resucitó y el día también resucitó a alguien y el Eliseo. Y luego aquel muerto que se levantó corriendo cuando tocó los huesos de Eliseo. Bueno, pero todas estas personas resucitaron, pero resucitaron igual con un cuerpo así, que si les encajaban aquí o los iban a matar, porque resucitaron así, no con un cuerpo diferente. Pero Cristo cuando resucitó con un cuerpo un cuerpo diferente. Ya era, yo creo que se miraba igual, pero ya la muerte no tenía poder sobre él. Ya la muerte no tenía poder sobre él, no le podía pasar nada. Mientras que los otros que resucitaron, ya con el tiempo, al tiempo que se les llegó su tiempo de morir, pues murieron, porque no resucitaron con un cuerpo glorificado, pero Cristo sí. Entonces, cuando nosotros somos bautizados y nos entregamos a Cristo, entonces sentimos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos no han sentido el poder de Dios en la vida? Y entonces, ¿qué pasa? Hay una vida nueva, ¿verdad? Que usted siente que el Espíritu Santo vino en usted y la presencia de Dios en su vida, y esta es una vida nueva. Ya es diferente. Ahora usted conoció una vida nueva. No lo conoció por estudiar o por hacer esto, no. Lo conoció porque el Espíritu Santo vino a la vida de usted y ahora sabe usted que hay una vida nueva. Por eso dice que andemos en novedad de vida, o sea, una vida nueva, ¿verdad? Que andemos en novedad. Entonces, esto es el resucitar en Cristo Jesús, el ser sepultado. Es morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. Y eso es bueno que repitamos esto, porque a veces nos podemos olvidar, ¿verdad? Estamos todavía, como decía el hermano Sarah, todavía estamos y existe el pecado. Y todavía no tenemos un cuerpo glorificado, aunque sabemos que ahora tenemos quien nos ayude para poder vivir para Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos ayuda y nos da fuerza para poder ser librados del pecado. Ahora no podemos hacer cuando más antes hacíamos fiestas y unas panchanitas con unas cancioncitas, ¿verdad? Y todo eso y un bailecito ahí. Ya no podemos hacer eso. Porque ya ahora nuestro gusto es
hacer una fiestecita, pero con música, pero con coros. Este es el Cristo. Que yo perdí. Y ahora es diferente. ¿Verdad? Ahora la música es diferente. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva. Entonces no podemos morir con Cristo nos manda a dejar de practicar el pecado. Ya los gustos que teníamos esos de todas esas cosas ya ahora se cambiaron. Ahora es un gusto de servir a Cristo Jesús. Y no resulta imposible morir al pecado y vivir aún en él. Y el bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo. Dice, estos, déjenme leer aquí un poquito. Estos versículos son uno de los más importantes de la Biblia sobre nuestra participación por fe en la muerte de Cristo. Aquí aprendemos grandes lecciones sobre nuestra santificación. El versículo 1 comienza con una pregunta, donde Pablo anticipa que va a responder al asunto de no abusar de la gracia divina. O sea, somos libres en Cristo Jesús, su gracia nos ha salvado, pero no podemos abusar de la gracia divina. Y no, se acabó, no. Y sí puede pasar, porque me acuerdo que dice un hermano que él tenía una novia, ¿verdad? Y luego después y luego tenía otra y luego, pero en la misma iglesia luego tenía otra y andaba así y andaban haciéndolo mal y luego tenía otra y luego pues y luego lo pescaron, no, pues lo echaron en la cárcel porque andaba haciendo mal, ¿verdad? No la iglesia, sino que los mismos mujeres lo demandaron y entonces lo echaron a la cárcel. Y era un hermano muy gozoso, ¿verdad? Y entonces ahí en la cárcel lo fue a visitar, dice el hermano, y yo lo fui a visitar, el otro predicador lo fue a visitar. Y le dijo, y ahí platicando le dijo el hermano, no, dijo, es que yo no pensaba que estaba haciendo mal, porque tú decías arréglese al altar y yo me arrimaba al altar y levantaba mis manos, cantaban los coros y todo. Yo sentía la presencia de Dios. Entonces por eso él creía que no estaba. Y esto por eso dice que no debemos abusar de la gracia. Y entonces sentía la presencia de Dios, pero siempre estaba haciendo mal. Y él creía que no, porque Dios como quiera lo bendecía y sentía su presencia. Pero es que Dios es bueno y quiere que nosotros reconozcamos, pero él nunca reconoció, y entonces sí, yo creía que estaba bien, que no pasaba nada, pero sí pasaba. Y después se dio cuenta, pero ya cuando se dio cuenta estaba metido en un problema grande, ¿verdad? Entonces por eso es bueno recordar estas lecciones. El versículo comienza con una pregunta donde Pablo anticipa que se va a responder al asunto de no abusar de la gracia divina. Es importante aprender que las respuestas a las grandes preguntas del hombre están en la palabra de Dios. Las preguntas que nosotros tenemos las encontramos en la palabra de Dios, solamente en la palabra de Dios. La segunda interrogante del versículo 1 es ¿acaso debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Debemos dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, porque nosotros todavía estamos en un cuerpo que no es un cuerpo glorificado, pero sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que sabemos que Él nos ayuda, pero todavía estamos en un cuerpo pecaminoso. Por eso decía Pablo, miserable de mí, que quiero hacer aquellas cosas, las que no quiero hacer las hago, no quiero hacerlas porque están mal, pero para cuando menos acuerdo las hago, ¿verdad? Y entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces tenemos a alguien quien nos ayuda, ¿verdad? Quien nos ayuda, pero todavía estamos entonces
Y nosotros ya lo hemos experimentado, que el Espíritu Santo viene y nos ayuda, o los ángeles de Dios. Dios ha dispuesto todo para que recibamos ayuda y fortaleza. Y luego Pablo ya había escrito en Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por tanto, algunos decían que debían hacer males para que vinieran bienes, pero en verdad una conducta así fuera una contradicción al versículo. Pablo enseña que en ninguna manera debemos pensar que la gracia divina es un premio a una conducta pecaminosa. La palabra aquí revela que no es posible haber muerto al pecado y todavía vivir en él. Realmente vivir en pecado es contra la naturaleza de la vida que Cristo nos ha dado y el significado que su muerte en la cruz. Debemos aprender que la vida cristiana es una participación con Cristo en su muerte. O sea, en la vida cristiana tenemos que seguir a Cristo. Dios nos ha dado a conocer una vida nueva. Cuando venimos a Cristo y sentimos su presencia, la presencia de Dios, y sentimos esa vida nueva, entonces ¿qué debemos hacer? Seguir a Cristo. Ya no seguirlo del mundo, sino seguir a Cristo. Y cuando ya experimentamos eso, entonces debemos buscarlo como en su palabra, en oración, en ayuno, buscar al Señor. Ese es el camino. Y entonces vamos a descubrir más acerca de Dios. Solamente por eso un medio de gracia que Él ha dispuesto, que Él ha dispuesto sus medios, que es orar para tener comunión con Él y leer su palabra, porque en su palabra Él es el que habla. Cuando estamos leyendo su palabra, es Dios el que está hablando, le estamos oyendo. Y cuando ayunamos, quiere decir que nuestra oración va muy en serio, porque dejamos de comer las papitas que tanto nos gustan, el pollito asado, la hamburguesita que hay, que es sabrosa, pero está muy caro. Entonces ayunamos porque vamos a hacer, dejamos aquello por un momento, porque Señor, yo te amo y quiero servir. Pero en todo esto Dios nos va a ayudar y nos va a estar con nosotros para que sigamos en su camino y sigamos adelante hasta que Él venga. Pero todo esto que estamos leyendo es muy bueno, porque nos recuerda ciertas cosas que no debemos hacer, porque puede ser que se nos olvide. Entonces no seguir, ya que hemos conocido la vida en Cristo, vamos a buscar más de Él para descubrir que Él tiene muchas cosas más que darnos que nosotros que tenemos. Y hay una escritura que dice, con Cristo estoy, como dice, juntamente crucificado, y vivo no ya yo, vivo no ya yo, y vivo no ya yo, porque la Biblia dice, y vivo no ya yo, mas vive Cristo. Y la otra Biblia dice, y ya no vivo yo, pero la Biblia antigua dice, y vivo no ya yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Él se entregó por mí, entonces nosotros debemos entregarnos también a Él. Entonces, si Cristo se entregó por nosotros, y al morir de Cristo en la cruz y resucitar, entonces nosotros tenemos la bendición de entrar en su reino y ser salvos. Ahora, para que otros sean salvos, ¿qué cree que uno tiene que hacer? Ya lo hizo Cristo todo, y ya con eso no, uno tiene que también, Cristo pagó el precio porque nosotros fuéramos salvos. Ahora nosotros también tenemos que dar más de nosotros para que otros
y si no son otros fuera de nuestra familia, cuando menos que nuestra familia entre al redil de Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por usted que se sacrifica ayunando y viniendo a los pies de Cristo. Y hay otro texto que dice, pero ahorita no me acuerdo cómo dice, pero ustedes lo googlean a ver cómo dice. Dice, para mí vivir es Cristo y el vivir es Dios. No, pero hay otro que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, y ya sea que moramos o que vivamos, somos de el Señor. Y ese es corito también, ¿verdad? Somos del Señor, somos del Señor. Entonces dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Parece un trabalengua, pero sí, ¿sí? Pero está bien bonito ese, y hasta es corito. Gloria al Señor para siempre. Entonces, sigamos en el camino del Señor. Todo esto nos ayuda, hermanos, para seguir en el camino del Señor y pues seguir adelante y ser fiel. Y luego no se olvide que usted tiene el respaldo del Señor en su vida. Siempre el Señor está ahí con usted para ayudarle en todo momento. Y en los momentos más difíciles ahí está, y en los más fáciles pues alabe y glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Oremos a Dios para hacerles felices a Cristo. Gloria a Dios para siempre. Gracias a Dios. Siga orando, hermanos, y siga orando y buscando al Señor. No deje de orar ahí en su casa. Dedíquele un tiempecito a Dios en su casa, y si tiene por ahí un cuarto solo, pues ahí es mejor solo. Si tiene un closet, haga a un lado la ropa y allí, pues, y dígale a uno de su familia, tráncame por fuera y no me hables, como dice el hermano, que no me hables hasta que no me abras la puerta, hasta que no te diga que ya Dios me habló. Así es, hermano, así es que no oremos. Ese es el andar cristiano. Y luego tenemos la bendición de Dios, bien, porque hasta aquí tú nos ayudas, hasta aquí tú has estado con nosotros, hasta aquí tú nos bendices y nos guardas. Gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia. Gracias porque nos has soportado con misericordia, has tenido compasión de nosotros y siempre has estado a nuestro lado, cuidándonos, guardándonos, enviando tu Santo Espíritu para que esté con nosotros, y enviando tus ángeles para que nos guarden y nos protejan de todos los peligros. Muchas gracias, Señor, mayormente en este tiempo tan difícil, Padre Celestial, pero tú estás con tu pueblo. Tu bendición sea con tu pueblo y con sus familias, en sus hogares, en todo el mundo. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Amén. El pueblo de Dios dice, que Dios los bendiga. Huele.